Buen día, mis hermanos. Pues ahora vamos a regresar al Antiguo Testamento. Tengo deseo de estar exponiendo el Antiguo Testamento también a vez en cuando entre otros textos que estamos estudiando los domingos. Entonces vamos a estar en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías. Y para poner el texto en su contexto histórico, quiero darles un poco más, pintarles el cuadro de qué estaba pasando en este tiempo de Nehemías antes que entramos a capítulo 8, donde vamos a quedar por nuestro tiempo. Pues después que la cautividad en Babilonia, muchos judíos regresaron a su propia tierra. Esdras ha guiado a los exiliados a regresar para reconstruir el templo y restaurar la adoración de Dios en Jerusalén. Pues no todos regresaron. Muchos quedaron felices a quedar en Babilonia. Debemos recordar que muchos nacieron allí, lejos de su tierra y lejos de Dios. Pero con los que regresaron bajo el liderazgo de Nehemías, reconstruyeron el muro de la ciudad de Jerusalén. La cautividad de los judíos en Babilonia fue un golpe fuerte a los hijos de Israel. Fue usado por Dios para juzgar su propio pueblo. Entre el tiempo de la cautividad, los hebreos perdieron mucho. Aún perdieron en muchas maneras las generaciones nuevas que crecieron allí fuera de su tierra. Ahora ellos necesitaron más que una restauración del templo, más que una restauración del muro de la ciudad de Jerusalén. Ellos necesitaron una restauración espiritual, necesitaron un avivamiento espiritual. No tenemos que profundizarnos mucho a ver cómo está la condición espiritual del mundo en nuestro día. La decadencia cultural llega ante nosotros cada transmisión de las noticias. Pero no es solamente la cultura por fuera de la iglesia que debe preocuparnos. Aún entre las iglesias evangélicas hay una necesidad del avivamiento espiritual. Muchas iglesias han desviado de la palabra, permitiendo los deseos de la cultura dictar lo que proclaman y practican. Y aún dentro de las iglesias sólidas hay todavía miembros que están cayendo en el pecado, excusando sus faltas en su dedicación a practicar las disciplinas espirituales y entonces perdiendo su primer amor por su Señor Jesucristo. Seguramente casi 3 meses de la cuarentena y las prohibiciones de los cultos y reuniones ha causado el problema de ser aumentado en las vidas de muchos hermanos. Entonces aquí en nuestro pasaje de Nehemías 8, quiero apoyarnos a ver por lo menos 6 ingredientes importantes para el avivamiento espiritual. 6 ingredientes esenciales, no solamente para la restauración espiritual, sino también para el mantenimiento de una vida que refleja la gloria de Dios. Aún más que ingredientes esenciales, podemos llamarlos 6 búsquedas o 6 perseguidas. 6 cosas que debemos perseguir en la búsqueda del avivamiento espiritual y el mantenimiento de la vida espiritual como debe ser. Es el Espíritu de Dios que promueve el avivamiento espiritual. No es algo que podemos nosotros producir, pero debemos estar buscándolo, viviendo en pos del avivamiento espiritual. Y hay algunas cosas que podemos hacer y debemos hacer
para ponernos en un lugar mejor para responder a lo que el Espíritu Santo desea hacer en nuestras vidas, mientras transformándonos a la imagen de Cristo. ¿Sabe que históricamente habían varios avivamientos grandes en diferentes partes del mundo? Tiempos del avivamiento, como el avivamiento que podemos ver en la palabra de Dios en Nínive, recordado en el libro de Jonás, donde muchas personas se arrepintieron y volvieron a Dios con la obediencia por fe. Pero hasta ahora no hemos visto un avivamiento espiritual muy grande en nuestro querido país de México. El avivamiento espiritual en la cultura empieza con el avivamiento en la iglesia. Y el avivamiento en la iglesia empieza con el avivamiento espiritual en las vidas de los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente hay algunos hermanos escuchando el mensaje ahora que han notado que la vitalidad de su vida espiritual no es como debe ser, no es como era antes, pero hay un deseo a capturar de nuevo la pasión por Cristo. Hay un deseo a ver cambios en su vida personal, más disciplina en su vida espiritual, sentir otra vez lo que sentía cuando su fe en Cristo fue fresca y nueva. Cuando hay un sentido de desánimo o de confusión por las cosas que están pasando en tu vida, algunos, cuando están viendo esta confusión por las cosas que están pasando en sus vidas, algunos están tentados a desviar. ¿Qué debemos hacer en tiempos así para evitar el peligro y renovar la pasión? Eso es el tema que vamos a tocar ahora. Viviendo en pos del avivamiento espiritual. No voy a intentar predicar un mensaje expositivo de todo el pasaje aquí, pero quiero observar con ustedes por lo menos 6 ingredientes, 6 búsquedas importantes para el avivamiento espiritual identificados aquí en el texto de Nehemías capítulo 8. 6 cosas que debemos perseguir en nuestras vidas si queremos responder en una manera mejor a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, vamos a estar en Nehemías capítulo 8 y los versículos 1 al 18 de hoy. Voy a empezar leyendo la lectura. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Aún antes, Esdras estaba preparando para un momento así. Sabemos en el libro de Esdras, capítulo 7, empezando en versículo 9. Porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano poderosa de su Dios estaba sobre él, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras 7, 9, 10. Ahora regresando a Nehemías capítulo 8. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo.
Y leyó en el libro frente a la plaza, que estaba delante de las puertas de aguas, desde amanecer hasta mediodía, en presente de hombres y mujeres y los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4. Al escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Y junto a él, a su derecha y a su izquierda, estaban otros hombres de Dios, aún con nombres difíciles a pronunciar. Versículo 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en el lugar más alto de todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Vamos a dar pausa aquí. Para observar algunas cosas. El primer ingrediente o búsqueda importante para el avivamiento espiritual es un apetito continuo para la palabra de Dios. Ahora, para los que están tomando notas, quiero ofrecerles un bosquejo muy sencillo, con una palabra clave o dos palabras para cada ingrediente o búsqueda. Entonces, nuestra palabra aquí es regresar. En nuestro andar en pos del avivamiento espiritual, debemos regresar a la palabra. Podemos ver en los versículos 1 al 5 y también con el versículo 18. Cuando empezamos a desviar en nuestro caminar con el Señor, una de las primeras cosas que se va es nuestro tiempo leyendo la palabra de Dios. Y cuando nuestro tiempo en la palabra de Cristo disminuye, empezando también a desviar y distanciarse, son nuestras relaciones con nuestros hermanos en Cristo. Pero una de las primeras cosas que notamos en nuestro texto, una de las primeras cosas que pasaba antes que el avivamiento espiritual levantado en los corazones de los santos del Antiguo Testamento, fue el regreso a la palabra. Debemos regresar a la palabra. Llamaron a Esdras a traer el libro. Hombres, mujeres y todos que eran edad suficiente para entender la lectura de la palabra, juntaron para la lectura de la palabra. Recuerden el versículo 1, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Juntos clamaron, tráiganos el libro. Los judíos entre la historia del mundo han sido conocidos como la gente del libro. Entonces quiero preguntarte, ¿eres tú un hombre del libro? ¿Estás reconocida como una mujer de la palabra de Dios? Ellos clamaron, tráiganos el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Versículos 2 y 3, entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, frente a la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, desde amanecer hasta mediodía, en presencia de hombres y mujeres y los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Leyó el libro desde el amanecer hasta mediodía.
Y también dice versículo 5, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en el lugar más alto de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Por 6 horas, Esdras leyó los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros de nuestras Biblias. Y la gente estaban puestos a pie, escuchando atentamente a la lectura aún del libro de Levítico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entendieron que ellos estaban escuchando más que la voz de Esdras. Ellos estaban escuchando la voz de Dios por medio de los textos que Él inspiró. Eso es la dedicación a la palabra de Dios. Y como podemos ver entre el resto del pasaje, siguieron a hacer lo mismo todos los días, para toda la semana. Es increíble su dedicación, ¿no? ¿Cuántas veces han sido tentados a quejar después solamente 1 hora y feria de la predicación? Yo sé que las sillas aquí en la iglesia pueden ser poco duros, pero por lo menos pueden sentar. Ellos estaban parados, estaban allí a pie por 6 horas, escuchando la lectura y la enseñanza. Yo recuerdo un tiempo, hace muchos años, cuando invité a otro pastor a predicar un mensaje aquí en Mochicahue. Es cuando la misión fue muy pequeña todavía. Estamos ahí sentados en el porche, ahí en la casa de mis hermanos Narciso y mi hermano Maxi. Ahí estábamos y el hermano enseñó unos como 25 minutos y terminó. Cumplió su sermoncito y una hermana me preguntó, ¿es todo? Fue una voz de incredulidad y tristeza, pues ella llegó para tener su corazón rellenado con la palabra, quería más. ¿Por qué? Porque ella ha desarrollado un apetito para el plato fuerte de la palabra y no fue satisfecha con una sola entrada. ¿Tienes tú un apetito continuo para la palabra de Dios? Si no, debes desarrollar un apetito por saborear la palabra hasta que sea el ansiar del paladar. Y el apetito así desarrolla por medio de consumir la palabra diariamente. Debemos regresar a la palabra. ¿Qué más? El segundo ingrediente o búsqueda en pos del avivamiento espiritual sea una adoración reverente al Señor. Entonces nuestra palabra clave aquí entonces va a ser reverenciar. Reverenciar, debemos reverenciar al Señor. Necesitamos practicar la adoración reverente al Señor. Versículo 6. Entonces Esdras bendijo al Señor, o sea, Jehová, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Reconocieron el Señor Dios como es, un Dios grande. No es un diosito impotente. ¿Cómo me molesta escuchar a las personas cuando hablan de su diosito? Pues para algunos que no son creyentes a lo mejor es correcto. Ellos tienen un diosito. Pero nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Escuchen a las palabras de Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 15. Las naciones le son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. También Isaías 40, 25 al 31. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a los altos sus ojos y ven.
¿Quién ha creído estos astros? Él que hace salir en orden a su ejército y a todos llaman por su nombre. Por grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. ¿Por qué dice Jacob y firmes Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Versículo 31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se montarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Versículo 31 es muy reconocido, muy conocido entre los cristianos. Muchos quieren clamar este versículo, pero debemos reconocer algo. Debemos reconocer que la promesa en el versículo 31 está conectada a los versículos anteriores. Otra vez, versículo 28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Los que esperan en el Señor, dice el versículo 31, son los que contemplan y meditan en los atributos del Señor hablados en los versículos anteriores. Ellos renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tenemos que entonces meditar en los atributos de Dios, meditar en lo que la Biblia dice acerca de Dios y entender que Dios es un Dios grande y poderoso y Él entonces puede apoyar a nosotros. Ahora regresando al versículo 6 de nuestro texto principal, ahí en Nehemías 8. Nehemías 8, versículo 6. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Es como decir, predícolo, Esdras. Es la verdad. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Practicaron una adoración reverente para Dios. Debemos reverenciar al Señor. Si vamos a perseguir un avivamiento espiritual en nuestras vidas, y también necesitamos, como ellos, practicar la adoración reverente a Dios. Otra vez, versículo 7, tenemos una lista de nombres y el texto de versículos 7 y 8 nos dicen que los varones de Dios mencionados aquí explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Pues aquí encontramos otro ingrediente para el avivamiento espiritual. Recibir los versículos 7 al 8 y también 12 al 13. Debemos recibir la instrucción de la palabra de Dios. Necesitamos aumentar el entendimiento sabio de la verdad bíblica. Aquí, tal como los versículos 2 y 3, 12 y 13, también tenemos repetida la palabra entender, entendido, entendieron. Explicaban la ley al pueblo mientras que el pueblo permanecía en su lugar y leyeron en el libro de la ley, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura.
Recibieron la instrucción de la palabra de Dios para aumentar el entendimiento sabio de la verdad bíblica. Pues aquí básicamente tenemos una lista de lo que es la enseñanza expositiva de la palabra. Dar el entendimiento. Ellos tenían que traducir y explicar lo que Esdras leyó. Podemos pensar en esta manera. ¿Cuántos de ustedes han intentado a leer una traducción muy antigua de la Biblia? El vocabulario y aún la ortografía han cambiado mucho entre los años. Podemos ver en aún dos versiones de la Reina Valera. Primeramente en la Reina Valera, que fue traducido en el 1909, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Ahora la Reina Valera 60, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nota la diferencia. Reina Valera de 1909, salud en lugar de salvación. Pero en 1909, salud tenía un entendimiento como salvación. Cuando la gente leyeron así. Aunque para nosotros no usamos la palabra salud como salvación día de hoy. Fue solamente 1909 hasta 1960, como 51 años. Si leen la Biblia de Oso o otras versiones aún más viejos, vas a encontrar muchas palabras que son tan diferentes que las palabras que usamos día de hoy, que va a ser muy difícil para entender. Pero recuerda que la diferencia entre 1909 y 1960 es 51 años y hay cambios. La diferencia entre el tiempo que escribió Moisés, la ley, el Pentateuco, como decimos, los primeros 5 libros de la Biblia, y el día de Nehemías fue más que 1000 años. Había muchos cambios entre el hebreo aún. Aún muchos de los que nacieron en Babilonia no hablaron hebreo. Tenían corazones hebreos, pero oídos babilonios. Diferentes costumbres, diferentes culturas. Por eso nosotros como predicadores intentamos apoyar a nuestros oidores, entrar al mundo de los que recibieron la palabra originalmente. Porque ha pasado tanto tiempo, hay diferentes costumbres, estamos aún en diferentes lugares. Los pastores y maestros de la palabra tienen la responsabilidad de estudiar el texto y considerarlo en el contexto gramático, histórico y cultural. Entramos al mundo de ellos para entender el mensaje como fue dado y para que después aplicarlo correctamente en nuestro día. Versículo 2. Y de todos los que podían entender lo que oían. Versículo 3. En la presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 7. Explicaban, se hacían entender la ley al pueblo. Versículo 8, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Dándole el sentido, hacían entender. Aunque no tengo tiempo para ir a otros versículos y mostrar más el punto, la idea presentada aquí no es imponer información, o sea, dar el mero conocimiento. Es de explicar con sabiduría hacia la aplicación de la palabra. Pues la sabiduría verdadera es la aplicación del conocimiento bíblico. Leyeron la palabra, explicaron con sabiduría la interpretación correcta y sus implicaciones para la vida fue dadas. E imploraron entonces hacia la obediencia. La meta es la transformación de la vida.
La meta de estudiar y enseñar la palabra nunca sea solamente para rellenar la cabeza con más información, sino para exhortar e implorar el corazón hacia la obediencia por fe. Cambios, transformación hacia la madurez. Recibiendo la palabra de Dios con la intención a obedecer la palabra por fe. Como dice Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañen a sí mismos. Un entendimiento sabio que produce un deseo para la aplicación de la palabra. Debemos recibir la instrucción de la palabra de Dios. Hay otro ingrediente, otra búsqueda en pos del avivamiento espiritual que vamos a ver. El número 4. Necesitamos un reconocimiento arrepentido del pecado. Un reconocimiento arrepentido. Versículo 9. Necesitamos un reconocimiento arrepentido del pecado personal. El pecado entre nosotros. Versículo 9. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Escucharon, entendieron y lloraron. Había convicción sobre el pecado en sus vidas. La Biblia confronta el pecado en nuestras vidas para convencernos a reconocer el pecado y arrepentirnos del pecado. Cuando reconocemos tan lejos estamos del estándar de Dios, debe afectarnos en nuestra conciencia, aún hacernos sentir la realidad de en nuestros corazones. Hebreos 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir, o sea, para buscar los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aún si queremos, no podemos escapar. Dios nos ama demasiado para permitirnos correr y escapar. Versículo 13, siguiendo: no hay cosa creada oculta a su vida, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia habla de nuestro pecado, revela la evidencia de cómo somos ante el Dios Santo, demanda el precio por el pecado y promete el juicio por el juez justo. Pero hace algunos años, Pastor Rogerio de Brasil, de Countryside, como pastor misionero en Brasil, y yo estábamos en California. Fuimos allí con los otros pastores, o reunimos allí con los otros pastores de Countryside para la reunión de pastores en donde vamos cada año en marzo. Y yo estaba manejando mi auto con Rogerio a mi lado y estamos siguiendo los otros pastores, los pastores que estaban en otro auto. Y ellos pasaron un semáforo que estaba amarillo y llegamos ahí y como estaba amarillo casi para cambiar y pensé, no, pues a lo mejor puedo pasar antes que cambie, pero no. Yo tratando de seguir a ellos, yo pasaba el semáforo, cambiar al rojo y yo pasaba y en este momento me dio un flash, fue la cámara. Pues sí, esa es la confesión de su pastor, ¿no? Fue la cámara del semáforo. Entonces, unas semanas después enviaron un documento ahí a la iglesia que tenía la dirección de mi licencia y tenía la foto. Y también tenía la cantidad de dinero, que era mucho, que tenía que pagar por pasar en rojo este semáforo.
La foto fue una evidencia irrefutable. No podía negarlo aun si quería. La Biblia es como así. La Biblia nos muestra nuestro pecado como una foto de nuestro corazón. Dios ve todo y nos muestra la evidencia por la palabra, dándonos convicción del corazón y el deseo a arrepentir de nuestro pecado. Necesitamos tener reconocimiento arrepentido de nuestro pecado. Sí, vamos a ver el avivamiento espiritual. El hombre piadoso no queja, sino acepta su responsabilidad. Está de acuerdo con la evidencia. Lamenta, confiesa, arrepienta y gozosamente acepta el pago de Cristo, quien ya pagó la pena del pecado cuando fue clavado en la cruz. Jesucristo recibió la pena de muerte en nuestro lugar. Él pagó la deuda legal para todos los que son dispuestos a arrepentir y confiar en Él. Y solamente en Él y su obra en la cruz. Entonces, con eso nos lleva al quinto ingrediente esencial para el avivamiento espiritual. No solamente para la restauración espiritual, para también para el mantenimiento de una vida que refleja la gloria de Dios. Para no desviar. Hemos visto 4. Regresar. Debemos regresar a la palabra. Reverenciar. Debemos reverenciar al Señor. Necesitamos practicar la adoración reverente al Señor. Recibir. Debemos recibir la instrucción de la palabra de Dios. Reconocimiento arrepentido. Necesitamos un reconocimiento arrepentido del pecado. Y ahora el quinto, regocijar. Aquí en versículos 10 al 11. Debemos regocijar en nuestro Salvador. Versículo 8 termina: y leyeron en la palabra de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Versículo 9: entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren. Porque todo el pueblo lloraba a oír las palabras de la ley. Y versículos 10 y 12. También les dijo: vayan, coman de la grasa, beben de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Versículo 11, los levitas clamaron a todo el pueblo diciendo: callan, porque el día es santo, no se entristezcan. Versículo 12, entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Ahora dejen de llorar y empiecen a regocijar en el Señor. Has llorado sobre tu desobediencia a la ley de Dios. Has arrepentido de tu pecado. Ahora dejar tu lamento y empezar a gozar. Alégrense por causa de la provisión de Dios para ustedes en la ley. Y el mensaje para nosotros es lo mismo. Es igual. Dios proveyó en Cristo Jesús el perdón que necesitamos. Proveyó en quien nunca quebró la ley. Entonces, sí, hay un tiempo para lamentar nuestros pecados. Pero en lugar de quedar desanimados, en lugar de quedar deprimidos, si tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador, debemos confesar el pecado y arrepentir, aceptando el perdón comprado por Jesús, regocijando en Él. Vayan y comen de la gracia, beben de lo dulce y manden raciones a los que tienen nada preparado, porque este día es santo para
nuestro Señor, no se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. El cristiano maduro, el quien está experimentando el avivamiento espiritual, no va a quejar de su convicción sobre su pecado, ni tampoco va a quedar en su lamento en alguna forma de la autocompasión. Contrario, el cristiano maduro va a aceptar cualquier sea su responsabilidad temporal después que ver la evidencia bíblica contra él. Va a reconocer y lamentar su pecado, arrepentir y confesar su pecado y con gozo aceptar el pago completo de Cristo, quien pagó la pena de su pecado cuando fue clavado en la cruz. Como cristianos, nuestro pecado fue intercambiado por su justicia perfecta. Segundo a los Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mis hermanos queridos, eso debe causarnos a regocijar, a ser gozosos. Debemos regocijar en nuestro Salvador después que el arrepentimiento del pecado. Debemos regresar a la palabra. Debemos reverenciar al Señor. Debemos recibir la instrucción de la palabra de Dios. Necesitamos un reconocimiento arrepentido del pecado. Y debemos regocijar en nuestro Salvador, que nos perdonó. Ahora tenemos una clave más. El número 6. Responder, como vamos a ver en los versículos 14 y 15. Debemos responder a la palabra de Dios con obediencia gozosa por fe. ¿Cómo respondes tú cuando recibes la instrucción de la palabra? Debes responder a la palabra con la obediencia gozosa por fe. Pues antes que veremos el texto en los versículos 14 al 17, donde sacamos este punto, por lo menos 14 y 15, como vamos a ver, donde sacamos este punto, necesitamos regresar al final del capítulo 7, lo último de versículo ahí. Cuando llegó al mes séptimo, los israelitas ya estaban en sus ciudades, dice Nehemías 7:73. Cuando llegó el mes séptimo, ¿nunca has considerado por qué los autores bíblicos incluyeron tanto énfasis en cosas como el tiempo del año cuando sucedieron los eventos mencionados? Son las detalles más pequeñitas que a veces nos apoyan a entender mejor las situaciones explicadas. Ahora, empezando en el versículo 12 del capítulo 8. Entonces todo el pueblo fue a comer, a beber, a mandar porciones, a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. ¿Cuál fue la gran fiesta que celebraron? ¿Qué fue la instrucción que comprendieron, pero no entendieron previamente? Versículo 13 y adelante. Al segundo día, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaron en tabernáculos, o sea, tiendas de campamento, durante la fiesta del mes séptimo. Así que ellos dieron a conocer este proclama en todas las ciudades en Jerusalén. Salgan al monte y traigan ramos de olivo silvestre, ramos de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos.
como está escrito. Como tienditas para campamento hecho a las ramas de los árboles. Ellos encontraron algo olvidado ahí en la ley. Encontraron el mandato del Señor sobre la fiesta de tabernáculos. El tiempo de cada año, cuando los judíos salieron de sus casas para construir tienditas de campamento y para habitarlas como manera de recordar el tiempo de los hijos de Israel, cuando habitaron allí en el desierto, después que fueron librados de la esclavitud en Egipto. Entonces, ¿cómo respondieron? ¿Quejaron? Y dijeron que fue una locura, que todavía apenas estaban reconstruyendo sus propias casas en Jerusalén y no había tiempo para pasar una semana ahí por fuera en tienditas del campamento. No respondieron así. ¿Cómo respondieron ellos cuando fueron confrontados con una instrucción nueva de la palabra, o por lo menos una instrucción olvidada? Versículo 16 al 17. El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los israelitas ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. No fue una grande queja, sino un gran regocijo. Ellos obedecieron con gozo. También nosotros, si queremos experimentar un avivamiento espiritual, necesitamos adoptar una actitud responsiva de gozo. Debemos responder con obediencia, gozosa por fe. Versículo 18. Esdras leyó del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta lo último. Celebraron la fiesta 7 días y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Déjame preguntarte, ¿cómo respondes tú cuando escuchas a la palabra del Señor? Cuando vienes los domingos a la iglesia, o como ahora entre este último tiempo, cuando escuchas la predicación ahí en tu casa o donde estás viendo la predicación por video. ¿Cómo respondes tú cuando escuchas la palabra del Señor? ¿Queremos un avivamiento espiritual? Debemos entonces responder a la palabra con obediencia gozosa por fe. Ellos celebraron la libertad de su pueblo de la esclavitud en Egipto. La libertad dada por Dios, por su gracia y en su providencia soberana, cuando los hijos de Israel obedecieron la instrucción del Señor dado por Moisés y sacrificaron los corderos sin manchas en Egipto, y ellos tomaron parte de la sangre de los corderos y pintaron en los dos postes y en el dintel de sus casas donde lo comían. Pero ahora, hermanos, ahora sabemos que el sacrificio de los corderos en aquel día fue solamente una sombra de una realidad que llegó a pasar muchos años después, cuando el Cordero de Dios sin mancha, Jesucristo Señor nuestro, fue sacrificado en la cruz, derramando su propia sangre para la redención del pecado. No necesitamos pasar la semana viviendo en tabernáculos o tienditas del campamento para recordar nuestra libertad de la esclavitud del pecado. Si somos creyentes verdaderos, somos libres, libres en Cristo y nunca debemos olvidar
librados para servir y adorar al Señor, librados para ser hombres y mujeres y niños de la palabra, dedicados al entendimiento y la obediencia a la palabra de Cristo. Entonces clamaremos con ellos: tráenos el libro, explícanos la palabra para darnos entendimiento. El entendimiento de la palabra nos lleva a la obediencia, y la obediencia por fe con una actitud de gozo, santo gozo en el Señor. ¿Quieres un avivamiento espiritual? ¿Quieres una pasión aumentada por Cristo con el deseo de vivir en santidad para la gloria de Dios? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, por su divino poder, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y Él reveló sus promesas y maravillosas promesas. Reveló todo en sus promesas y maravillosas promesas escritas en las Santas Escrituras. Eso es lo que nos enseñó Pedro en 2 de Pedro 1, 3 a 4. Entonces, como dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y como leímos y podemos leer sobre Esdras en Esdras 7:10, déjanos ser los que han dedicado sus corazones a estudiar la palabra del Señor y practicarla y enseñarla. Que el Señor sea glorificado en nuestras vidas y en su iglesia. 6 ingredientes, 6 búsquedas para el avivamiento espiritual, 6 cosas que debemos perseguir en pos del avivamiento espiritual. Debemos regresar a la palabra. Debemos reverenciar al Señor. Necesitamos practicar la adoración reverente al Señor. Debemos recibir la instrucción de la palabra de Dios. Necesitamos un reconocimiento arrepentido del pecado. Debemos regocijar en nuestro Salvador y debemos responder a la palabra de Dios con la obediencia gozosa por fe. Que seamos los reconocidos como varones y mujeres de la palabra de Dios. Que seamos reconocidos como hermanos que adoren reverentemente a Cristo, porque hemos recibido un entendimiento sabio de la verdad bíblica que revela a Cristo y su voluntad. Que seamos hermanos que pueden reconocer nuestros propios pecados y verlos como son, algo en contra de nuestro Señor, para que arrepentirnos del pecado, con un deseo de vivir en santidad, y que seamos una iglesia que ama unos a otros como debemos suficientemente para confrontar unos a otros en amor cuando vemos el pecado entre nosotros también. Que seamos discípulos de Cristo, que reciban la palabra con alegría para responder gozosamente a la palabra, aun cuando la palabra nos exhorta hacia el arrepentimiento. ¿Cuál sea tu deseo? ¿Quieres experimentar el gozo del Señor, el avivamiento espiritual en una manera fresca? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder a la palabra de Cristo? Oremos, hermanos. Señor, damos gracias por la oportunidad que hemos recibido para considerar de nuevo tu palabra, para permitir tu palabra ser usado por el Espíritu de Dios para penetrar nuestras mentes y conciencias y corazones, para informarnos y implorarnos para responder en una manera que glorifica a tu nombre. Pido, Señor, para nuestra iglesia, por los miembros de la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo, por los que están asistiendo a la iglesia,
como creyentes, por otros creyentes que están escuchando la predicación. Pido, Señor, usa tu palabra para aumentar el deseo en nuestras vidas, para caminar con Cristo en santidad, para que podamos reflexionar en tu palabra y reflejar tu gloria en nuestro caminar. Y pido, Señor, por los que no son creyentes todavía, que no han experimentado el avivamiento espiritual, porque no han experimentado la vida espiritual en Cristo Jesús. Pido, Señor, abra sus corazones, abran sus ojos ciegos espirituales para ver Cristo como es revelado aquí en su palabra. Abren sus corazones para recibir a Cristo. Darles la fe que viene por el oír la palabra de Cristo, para que ellos puedan ser convertidos, para que puedan arrepentir de sus pecados y recibir a Jesucristo confiando en Él y su obra en la cruz del Calvario, para que puedan ser convertidos en creyentes, no solamente para que puedan escapar del infierno, pero aún más, para que puedan ser adoradores de Cristo y juntar con nosotros en la adoración reverente de nuestro Señor, en cuyo nombre pedimos, el nombre glorioso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga ricamente sus vidas y sus ministerios donde están. Oremos unos por otros y oremos que luego podemos estar aquí otra vez adorando al Señor con reverencia juntos.